Bueno, bienvenidos a nuestra segunda sesión de podcast Al Pie con Podomedic. Estamos tratando de llevarles información valiosa, información importante y relevante para la salud de los pies. Hoy queremos salirnos un poquito del tema de enfermedades, de lesiones de uñas, de lesiones de la piel, de los pies, y queremos ampliar un poquito nuestro panorama, que en podología es bastante extenso e inclusive hay muchas especialidades y hay mucho campo de trabajo en el tema de la podología y la salud de los pies. Vamos a hablar un poquito de deporte, ¿sí? Y dentro del deporte vamos a hablar específicamente de zapatos y de guayos para practicar al fútbol. Y de pronto, si tú me estás viendo, dirás, pero es que yo no juego fútbol o estaba siguiendo por otros intereses, pero tienes hijos, tienes un esposo, tienes familiares que sí practican deporte, que sí hacen fútbol, y esta información yo sé que va a ser muy importante y va a ser relevante para ustedes. Por eso queremos seguir nutriendo nuestro podcast y seguirles contando a ustedes información de importancia, información que va a ser muy valiosa. Entonces, si tienes hijos que juegan fútbol, si tu esposo juega fútbol, si tienes un hermano, un familiar que practica deporte, esta información va a ser muy importante. Por favor, compártele la información, compártele el link, que se inscriba a nuestro canal y que siga participando, porque aquí vamos a tener toda la información para la salud de los pies. Y para hablar de este tema, tenemos un invitado muy especial, una persona muy importante en nuestra ciudad y con la que he podido compartir en algunos escenarios, hemos sido compañeros de trabajo y hoy me honra tenerlo en nuestro canal y que haya aceptado nuestra invitación. Hoy tenemos con nosotros al profesor Gonzaga Pérez. Él es exfutbolista, fue jugador de fútbol profesional en el Deportivo Pereira, estuvo llevando la camiseta amarilla y rojo del Deportivo Pereira, es entrenador de fútbol, es director de una escuela de fútbol muy importante en la ciudad de Pereira y es un coordinador de deportes de una de las universidades más prestantes de aquí de la ciudad, con grandes logros y grandes resultados. Hoy, dando un recorrido por la universidad, encontraba ya unas vitrinas con muchos títulos, con muchas copas, con muchos diplomas que hablan de ese buen trabajo y ese compromiso que el profe Gonzaga tiene. Entonces, profe, bienvenido a nuestro podcast aquí en el canal Al Pie con Podomedic y muchas gracias por aceptar la invitación. No, doctor Mauricio, un saludo especial para usted, para todo tu público. Encantado de poder tener este espacio, aparte de la amistad, tratar de generar toda esta parte formativa. Yo lo llamo formativo en todo momento, como lo decías, siempre estamos vinculados con un gran grupo familiar y desde lo personal lo podría decir yo adelantando la importancia que debemos de tener con un buen calzado. Exactamente, y de eso vamos a hablar y vamos a enfocarnos un poco en el tema del fútbol, ¿cierto? Vamos a enfocarnos un poco en el tema. Yo sé que el profe es experto en muchas áreas y como coordinador de deportes potencia el baloncesto, potencia el voleibol, potencia el fútbol claramente, y hoy nos vamos a enfocar un poquito en ese tema, ¿cierto? Y para entrar ya en materia, quiero preguntarte en el tema para escoger guayos, para escoger zapatos. Uno de los puntos fundamentales e importantes es el tipo de las superficies, ¿sí? Cuando jugamos al fútbol hay que mirar dónde vamos a ir a jugar. Si vamos a jugar en una cancha de césped natural, en una cancha de césped sintético, o si estamos jugando en pavimento, si estamos jugando en un interior, porque también el fútbol sala, que está teniendo bastante auge ahorita, tiene diferentes escenarios, unos entablados muy especiales y eso. Entonces, cada una de esas áreas va a requerir un calzado específico. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, que es otro de los fenómenos importantes que estamos teniendo. Las mujeres cada vez más están teniendo más participación, están practicando mucho más el fútbol. Entonces, en ese sentido, profe, el tema de las superficies, ¿qué necesitamos tener en cuenta para jugar al fútbol en el césped natural? Bueno, ahorita lo hablamos de pronto antes de iniciar las cámaras, que todo hace parte de una transformación, de una generación. Entonces me gustaría mucho hablar como desde el tema, desde la historia, desde cómo empezamos y todo lo que se ha venido reflejando como en el tema de los cambios. Cuando nosotros jugábamos, simplemente íbamos a una cancha de tierra o íbamos a una cancha de grama. Ahorita
para practicar el fútbol tenemos la oportunidad de estar en diferentes escenarios deportivos y hemos escuchado también que hay escenarios mixtos, donde tenemos 70% de grama y 30% de grama. Pues aquí todavía no lo tenemos. De pronto en la oportunidad que tuvimos de ir en un torneo europeo, nos dimos como con esa posibilidad. En una cancha de grama es identificar, y hay algo muy importante que también lo llevo desde la academia, pero siempre lo llevo y lo transmito en mi club, que es el tema de bioseguridad deportiva. Es lo que yo le enseño de pronto mucho a mis profesores, de identificar dónde es que vamos a ir a jugar. Listo, del tema del escenario, de la parte laterales, pero en sí en el tema de la grama, que identifiquen primero en qué césped o en qué material vamos a jugar, para decirle al niño si puede o no puede jugar con un tipo de guayos. Acá en Pereira tenemos varias canchas, se pueden decir, pero no en todas las canchas podemos jugar con los mismos implementos deportivos, zapatos deportivos. Entonces, si estoy en una cancha de grama, debo identificar que tengo que saber también dos cosas, o está seca o está mojada. Es importantísimo. Importantísimo. Y también lo del tema del nivel y la altura de los taches. Pero si vamos a jugar una cancha de grama, el ideal es jugar con unos guayos. Pueden ser multitaches, pero que tengan la superficie de los tacos. Eso es muy importante. Porque si llegáramos a jugar con unos tenis de fútbol sintético, fácilmente nos vamos a resbalar y podemos generar alguna lesión. Ahí tocas un tema muy importante que en la podología lo tocamos mucho, es el tema de la bioseguridad y del cuidado de las lesiones. La parte preventiva es muy, muy valiosa, porque si no tenemos esos taches adecuados, ¿cierto? Si no tenemos eso, entonces aumenta en gran manera o en un porcentaje muy alto el riesgo de sufrir lesiones. Y no solo lesiones en los pies, sino que siempre lo decimos en podología, una mala pisada nos va a generar una lesión tanto puede ser de tobillos, de rodillas, de cadera y aún desde la columna. Las mismas escoliosis puede generarse a partir de una mala pisada. Entonces el tema de la bioseguridad es bien importante. Decía, en mi época los más cachezudos utilizaban taches de aluminio, ¿sí? ¿Todavía se usan los taches de aluminio? ¿Eso existe aún o los taches de aluminio ya pasaron? Todavía existen, pero antes también era un tema, yo lo llamaba desde el ego. Sí. Cuando yo me ponía unos guayos Adidas, Copa Mundo, entre más sonara duro, yo pensaba que iba a intimidar al rival. Les entraba uno antes de entrar a la cancha, pisaba duro, pero la cancha tenía que estar muy mojada. Me tocó ver varias lesiones más en los arqueros, donde salían y trataban de girar y el guayo, por el tache estar tan largo, se quedaba enterrado y de una había una ruptura del ligamento de tobillo o un ligamento cruzado, simplemente por utilizar. Ahora ese tache tan largo no se utiliza. Ya el tema de la técnica, juegan mucho con el tache largo de aluminio, que es un ovalado largo, pero ese tache es muy importante, pero solo en superficie mojada. Se necesita un terreno muy mojado, y húmedo. Tiene que ser en grama. Si llovió y yo estoy jugando una sintética, no es lo ideal. Ahí no aplica. Tiene que ser en la grama. Pues, entonces, y para la sintética, entonces, ¿qué podemos recomendarles? Ya para la sintética hay diferentes tipos de marcas. Algo que llama el FG. Ellos lo llaman que es que el firm ground, que es tierra firme. Entonces ya podemos encontrar ese tipo de guayos. Voy y pregunto y uno dice que vamos a jugar en soccer grass, que es cancha sintética también, y hay unos taches especiales. Hay unos que vienen en forma circular y tienen por dentro como un huequito, y eso hace que el tache no sea tan rígido y tenga un poquitico de movilidad, que tampoco nos permite tener como un esguince en el tobillo. Pero esos serían los taches ideales. Ya uno llega y pregunta directamente dónde quiere pasar. Bueno, ahora veía también que existen diferentes tipos de sintética, ¿no? Hay primera, segunda y tercera generación, donde yo creo que en Colombia tenemos solo primeras generaciones. Yo creo que todavía no sé, desconozco realmente ese tipo de estructuras, pero que hay una tercera generación de sintética que se acerca un poco más a la grama natural, al césped natural, y ahí puede uno compensar un poco el tema de los guayos.
Cuando hicieron la transformación, el primer estadio que se transformó en Colombia fue el del Bucaramanga. Sí. Fue el del Bucaramanga, me acuerdo, hace por ahí 15 años. Y mire que ya los vieron a grama. Sí. Entonces, este tipo de gramas también a nivel mundial son vetadas por las federaciones. Estamos hablando desde el tema del fútbol. Sí. Listo. ¿Qué han hecho los constructores de estas canchas sintéticas? Empezar a mejorar. Ya tienen la necesidad de mejorar, porque yo nunca voy a cambiar una cancha. Sí, la cancha sintética nos da la posibilidad de generar entrenamientos más intensos, más rápidos, porque el balón siempre nos va a rodar. Ajá. Pero la grama en sí, ya llegar como a otras dimensiones, como los estadios europeos, que la grama, pero acá en Colombia hemos mejorado mucho en eso, y esa tercera generación ya permite jugar con guayo sintético allí y sin ningún problema. Ajá. Excelente. ¿Y para los de interiores y el fútbol sala? Los de interiores, fútbol sala, sí es totalmente diferente. Nosotros no lo hemos aplicado todavía mucho en Colombia. Siempre, también llamo desde la historia, que no juegue en cemento porque se le van a dar las rodillas, temas meniscales, y se ha comprobado desde Argentina, desde Brasil, que todos los inicios, ellos lo llaman el papi fútbol, inician siempre desde esas gramas, desde esa superficie, jugando 5 versus 5, ya desde el tema de fútbol, donde el niño adquiere todas las habilidades, destrezas, y ya a veces es el primer paso para pasar al fútbol. Pero el guayo ahí, no sé, de pronto, no, aquí no lo tenemos. Ajá. Ya es una suela de goma, pero también y es lisa, ya no debe, pero tener es adherente, tache, pero eso. Entonces acá tenemos torneos de fútbol ya en Colombia, la cancha del Coliseo Mayor, el escenario del Coliseo Mayor es una cancha en tabla, es una tabla, esta es sintética. Ya hay otras superficies y hay que ser muy inteligentes, porque esas superficies se mojan y ya la suela de goma no sirve, ya hay que pasarlo a otro. Entonces se vuelve muy peligroso. Entonces miren que ya toda esa transformación hay que identificar claramente lo que podemos hacer. Excelente, miren que todo el espacio y toda la información que podemos tener hablando de un solo punto, que es la superficie, ¿sí? Y a veces, como nos tocaba a muchos, teníamos un par de guayos para jugar en todos los escenarios que nos tocaban. A algunas personas les corresponde eso, pero a pesar de eso es importante también el tema, vuelvo al tema de la bioseguridad y los cuidados y la seguridad en la práctica deportiva, que es muy importante la prevención para evitar las lesiones. Otra cosa bien valiosa, ya saliéndonos un poco de la suela, es el ajuste y la comodidad, ¿sí? Y te cuento, en podología, por ejemplo, vemos, sobre todo en Colombia, a la gente le gusta usar los zapatos apretados, todos, no solo para practicar deportes, sino siempre se ponen zapatos apretados, porque tenemos ahí como la idea de que no se nos vean muy grandes los pies, entonces usamos una talla muy precisa. Y en el fútbol, encuentro que los que practican el fútbol les gusta usar zapatos muy apretados, con la idea o con el mito de que así le pueden pegar más duro al balón, ¿sí? En el tema del tamaño, ¿qué podemos contarle a la gente? ¿Qué podemos decirles? Bueno, aquí queremos ser instructivos. Entonces voy a arrancar un ejemplo que me decía mi mamá y se lo decía a mi abuelita. Mi mamá le alegaba mucho a mi abuela que porque usaba unos tacos muy ajustados y eso le generó un juanete. Entonces las mujeres también en ese sentido, los muchachos por querer ver el guayo pequeñito, ponen el pie, yo no sé ni cómo juegan. Me he encontrado en todos estos años que llevo también, para que se sintieran más apretados y se vieran más altos, jugaban con 4 plantillas. Entonces el tema de la altura y la medida, que todo va perfecto en un guayo, estaban por encima. El guayo no puede quedar ajustado, esa es la primera. Hay un tema, de pronto usted, doctor, nos puede contar más adelante qué pasa cuando yo un guayo lo pongo y mis dedos quedan de esta manera. Claro. Eso, desde el tema de formación pienso que van a estar ahí, pero ahí se generan todo el tipo, y lo hablábamos ahorita. Ya en el tema, de pronto ahorita le damos el tema de los tubulares, pero el guayo debe quedar al borde o al tope de la punta, tampoco muy grande, tampoco puede ser muy grande, porque por lo general el deportista se pone 3 medias, que tenga esa posibilidad, pero que el guayo quede ajustado. No puede ser ni muy
ajustado, pero tampoco que le quede. Esa es una medida importante y yo creo que ese mensaje sí lo podemos dejar, ¿cierto? En el tema del tamaño, la idea es que si el guayo me dé espacio, y siempre le decimos a la gente, la idea es que pueda mover los dedos dentro del zapato, ¿cierto? Sí. Eso ya es un rasgo de comodidad, ¿sí? Y un buen tamaño es que nos sobre un poquito, 0.5 centímetros, medio centímetro, nos sobre de espacio, que nos da la posibilidad de o adaptarle unas plantillas en el caso de requerirse en plantillas, o ajustarlo, como bien lo decías, con unas medias, que utilizamos medias gruesas para jugar este deporte. Entonces de esa manera podamos buscar un mejor ajuste del zapato, pero que el pie nos quede completamente cómodo, porque además el corte del zapato también es importante. No todos tenemos los mismos pies, ¿cierto? Entonces hay gente que tiene un pie un poco más ancho, otros tienen un pie delgado, un pie intermedio, y el largo de los dedos también es importante. Si el primer dedo es más largo o si el segundo dedo es más largo, eso cambia completamente la dinámica del zapato y la dinámica al correr, al hacer ejercicio, al generar toda la biomecánica y los diferentes apoyos. Entonces, 0.5 centímetros, ¿sí? Que no nos quede completamente ajustado y definitivamente estamos de acuerdo que no nos retenga los dedos, ¿sí? Si nos genera unos dedos en garra, vamos a tener problemas de juanetes, vamos a tener deformidad de dedos en garra o dedos en martillo, que más adelante nos va a generar lesiones de callosidades, de mala posición, de dolores articulares y de dolores musculares en los pies. Inclusive podemos llegar a deformar el arco plantar, ¿cierto? Entonces es bien importante ese tema. Entonces, en cuanto a la forma y el tamaño de los pies, también estamos claros en la posición y en la estructura que debemos tener. ¿Qué material le podemos recomendar? De cuero, sintéticos, ahorita vienen unos tejidos modernos, en esa evolución que decías. No, en esa evolución, una generación como muy visual. A veces pensamos comprar algo, o los niños quieren comprar algo que tengan más colores, que el chulo se vea mejor, o que las 3 rayitas se vean mejor. Yo no voy a cambiar siempre el guayo antiguo, el de cuero. El de cuero. Ya lo último que me tocó jugar a mí fue que ahí Adidas sacó algo que llamaba un Adidas Predictor, el del cuero de canguro. Ajá. Para mí, cuando jugaba, y todavía lo hay, sino que es un guayo costoso, para mí ese es el mejor guayo, el que te protege de un pisón. Me ha tocado ver niños estrenando guayos tubulares, y en el primer partido pasa otro compañero y simplemente con rozar la superficie del guayo se lo rasgó todo completamente, y al rasgar completamente también les abrió el empeine. Entonces el guayo ahorita, por decir que pesa menos, también no protege nada. Hablamos con el tema de las lesiones, de pronto hablaremos ahorita un poco más a profundidad, pero el guayo ahorita, el sintético, no tiene la protección ideal, ni en el tema del pisar el césped o de protegernos de un contacto. Ese mensaje está bien importante. No sigamos comprando zapatos, escogiendo los zapatos por el color, ¿cierto? Lo otro que estamos escogiendo, o que los chicos escogen, es porque son los que usa Messi, o son los que usa Ronaldo, o son los que usa X jugador, que es el que más quiere. Entonces se van por esa línea, pero desconociendo que ese zapato para ese jugador ha tenido cierta adaptación, ha tenido cierto proceso, o a veces son inclusive personalizados. Entonces dentro y fuera tienen, por dentro y por fuera el zapato tienen especificaciones que no las están trayendo al supermercado o a las tiendas que nos venden. Entonces ese tema, coincido también contigo, desde la podología la recomendación es cuero, ¿sí? Los zapatos de cuero, aunque ahorita vienen también en desuso, ¿no? Cada vez están promocionando un poco más todos estos tejidos modernos y sintéticos, y el cuero ha ido quedando un poco relegado, ¿no? Sí, también un tema de animalismo, un tema que también es entendible, pero cada empresa ha venido transformándose. Pero ese también, como el tema, no sé cómo llamarlo, es el tema del grosor, porque yo veo unos sintéticos, no sé cuánto, tienen hasta menos de medio milímetro, podría ser, para un tema de protección y un tema de ajuste, sí, que son muy importantes. Muy bien.
Y eso tiene que ver además con el tema del estilo de juego y la posición. Yo eso sí no lo sabía, ¿sí? Depende de los objetivos que necesitemos dentro del campo de juego también, y ahí ligado al tema de los materiales, ¿cierto? Sí, necesitamos que un futbolista sea, o su característica es que es veloz, que es rápido por la posición en que juega, si es un delantero que necesita ser rápido y explotar esa potencia, pues buscarle esos tejidos nuevos que son un poco más livianos y le facilitan la carrera. Sí, aquí son muchas. Ya uno diría dónde escoger y cómo escoger. Pues es un tema, el tema de la aceleración y es un tema del frenado. Listo. Que también otro tipo de lesiones cuando yo desacelero, si yo no tengo un buen calzado, el tendón patelar es el que va a sufrir. Ajá. Son muchas situaciones, pero de por sí el jugador que juega ofensivamente tiene un guayo muy liviano para tener como esa posibilidad. El jugador de atrás, por lo general, uno lo encuentra con un tache un poquitico más alto, porque a la hora de ir a chocar, de afirmarse, de tener que saltar a cabecear, pero el guayo sí es mucho más difícil. Necesita más firmeza y mejor posicionamiento. Y lo llama uno en el fútbol un tema de miedo. Cuando yo veo un central bien armado, con unos taches, de pronto, más ajustados, créanme que ahí el delantero también va a tener como otras posibilidades. Muy bien. Y otra cosa que me parece muy importante, aquí tenemos un modelo de zapatos que utilizamos para grama, césped natural, ¿sí? Y hablando del tema de los materiales y hablabas ahorita un poco de las lesiones, algo que desde la podología recomendamos mucho es el tema del contrafuerte, la parte de atrás del zapato, ¿sí? Y este contrafuerte tiene que ser, pues su nombre lo indica, tiene que ser fuerte, ¿cierto? Tiene que ser duro, no puede ceder. Y a veces vemos los muchachos que utilizan los guayos como unas chanclas que apretan esta aquí, lo pisamos y pisan esta zona dañando completamente la estructura, ¿sí? Entonces esto, fuerte y duro, nos va a ayudar es para darle estabilidad al tobillo, ¿sí? Acomodar muy bien la pisada desde la parte de atrás, desde el retropié o la parte del talón, y eso nos va a dar un mejor posicionamiento del pie, inclusive para toda la dinámica del correr, desde el apoyo del talón, el apoyo del pie y la propulsión al momento de salir el paso, ¿sí? Y otra cosa bien importante, ¿cordones o no cordones, profe? Con cordones. Voy a contar el ejemplo que lo hicimos ahorita el técnico del Barcelona, es una imagen que la mandé a mis grupos donde el técnico, a un jugador ya muy experimentado, paró el entrenamiento, porque los niños son de imitación, es algo, si yo les enseño algo, les hablo algo, ellos lo van a hablar de esa manera. Si yo veo mis ídolos jugando con los guayos desamarrados, yo también voy a jugar con el guayo desamarrado. Y esto... desde el primer invento entendieron que el cordón es el que nos da el ajuste. Listo. Por lo general los guayos tubulares ya le están quitando los cordones, se los quitan y juegan. No, es que eso me queda apretado. Simplemente el movimiento, y lo hablamos ahorita en un tema de lesión. Yo tengo uno que los cordones se perdieron, y entonces que lo usamos así, que porque ya esto está ajustando. Y esta lesión la hablamos ahorita también, que es la lesión del quinto metatarsiano, que es una lesión que en mi tiempo no existía más por contacto directo. Ahora Neymar ha sufrido esta lesión cantidad de veces. ¿Por qué se da la lesión? Por el poco ajuste, es un movimiento voluntario o involuntario, y viene la lesión del quinto metatarsiano por no tener el ajuste del guayo que es. Exacto. Completamente de acuerdo, y desde la podología también siempre recomendamos el ajuste del zapato, ¿sí? Los zapatos, no solo para los deportistas, lo hablamos también en los ancianos, las personas que necesitan tener un mejor acomode y un mejor y darle seguridad, que el zapato le brinde seguridad a la postura, a la posición del pie, debe utilizar cordones y los cordones bien amarrados, ¿sí? Entonces la lesión del quinto metatarsiano que habla desde la base del dedo más pequeño del pie, donde el pie ha tenido una lesión, un sobreesfuerzo hacia ese lado, y por la presión que se ejerce en los tendones puede terminar fracturando, y no es una lesión menor, y es una lesión que se vuelve recurrente. Además, la manera de poderla corregir es a través de un procedimiento quirúrgico. Bien,
¿Qué cuidados debemos tener con los guayos? No, lo más importante de inicio es si tienen alguna duda, consultar con sus entrenadores, con la persona más cercana que tenga, como lo ideal. Porque también hay diferentes etapas de formación y lo hago yo desde mi percepción, que los papás a los niños chiquiticos quieren comprarle siempre el guayo más caro, pero ese guayo en 2 meses se le va a quedar. Sí. Entonces también por un tema de economía, importante que lo hablen con los entrenadores, el tema del cuidado, un guayo desde la limpieza. Simplemente parte desde la limpieza. Nosotros desde el club insistimos en que nuestros jugadores tienen que limpiar los guayos, no el papá ni la mamá, que ellos tengan el sentido de pertenencia. Un guayo que esté limpio. No tengo mucho conocimiento de esto, pero si un guayo por dentro mantiene sucio, pienso que hay un tema, si está mojado, yo tengo una herida, un tema de infección, entonces el guayo tiene que estar limpio siempre. Ahí te complemento en ese tema, sí, porque es fundamental después de jugar, después de practicar el deporte, después de un partido, y más si hemos tenido, o termina empolvado o termina húmedo, ¿cierto? Embarrado pues por fuera, y por dentro siempre va a terminar húmedo, ¿cierto? Por el ejercicio, porque sudamos, por la carrera que se tuvo. Entonces hay que secar y hay que limpiar los zapatos por dentro y por fuera, y tratar, ojalá utilizar un desinfectante hacia la parte interna del zapato para poder que se absorba esa humedad y evitar con eso cualquier tipo de infecciones. Muchos hongos en las uñas, ¿sí? Muchos temas de onicomicosis y de hongos en las uñas se dan porque no controlamos adecuadamente la humedad en los guayos. Algo importante ahí que me acuerdo, por lo general, los guayos se ven una cantidad de taches y me he encontrado con que se les dañó este tache o se les dañó este tache. Ya inmediatamente el guayo pierde la anatomía, la postura, digo, para ejercer como todo el, ¿cómo le llamamos eso, doctor? El apoyo completo. Ajá. Se pierde una estabilidad. Si se cae el de acá, simplemente con esto. El consejo es que si a un guayo le cae un tache, no lo pueden utilizar. Es un guayo, qué importante eso que decís, porque exactamente, y era una pregunta, ¿cuántos taches? Hay 11 taches, 20 taches, 24 taches, creo que hay guayos. 6 taches. Hay 6 taches cuando son los largos, ¿cierto? Entonces, depende, ya lo hemos hablado, que cuántos taches son los adecuados, depende del tipo de terreno, de lo que vaya a hacer, pero sí mirar la condición de los taches, ¿sí? Y si alguno se daña, entonces definitivamente ese guayo pierde su funcionalidad porque no va a estar repartiendo adecuadamente el peso del cuerpo, no le va a dar la posición necesaria al pie, se va a enterrar en el terreno de forma irregular y eso va a generar posibles lesiones. Esguinces de tobillo muy frecuentes, lesiones de rodilla, que el tema de ruptura de cruzado anterior, lesiones de meniscos que son tan frecuentes en la práctica del fútbol, son desde esa parte. Bien, entonces aquí tenemos nuestro tema del día de hoy, zapatos para la práctica del deporte, específicamente del fútbol. Sí, esperamos que esta información sea de gran utilidad, sea muy valiosa para ustedes, que la aprovechen y si tienen dudas, si tienen inquietudes, algún tema nos quedó por abordar, por favor nos pueden escribir, que estaremos atentos para darles respuesta y serán temas también que podemos abordar más adelante. Al profe Gonzaga Pérez, mil gracias por su tiempo, muchas gracias, muy honrado en que nos pueda acompañar, en que pueda compartir toda esta información con nosotros y espero pues que se haya sentido también cómodo al pie con Podomedic y esperamos seguirnos viendo y poder seguir compartiendo. Profe Gonzaga. No, doctor Mauricio, un placer siempre de nuestra parte docente tratar de entregar como toda la información y más que manejamos esas edades tan sensibles que son los niños. Total. Entonces llevarlos de la mejor manera, protegidos en todo momento y que sea como en general, que el calzado tiene que ser el adecuado para las mujeres, contra el tema de vanidad, esto es fundamental. Exacto. Y en eso seguiremos también tocando e enfatizando al pie con Podomedic todo lo que tiene que ver con toda la estructura de los pies y todas las condiciones de salud, de bienestar y de prevención para que tengas un buen cuidado de tus pies. Muchas gracias y en la próxima estaremos muy pendientes a seguir aportando. Gracias.